Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de charlas Naturaleza y Ciencia Ficción, organizado por el Centro de Documentación y Biblioteca Digital del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN. Nos acompaña hoy Julio Maturana, ingeniero hidráulico, magíster en Gobernanza de Riesgo y Recursos, subsecretario de Energía, miembro de la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF, conductor del programa Salto Cuántico, el late de la ciencia ficción, que ha sido reseñado como, cito textual, un fanático de la literatura, el rock indie, que es un subgénero del rock alternativo, y el punk chileno, clásico, los vinilos y el cine de ciencia ficción. Y tengo que decirlo, es también vegetariano. Muy bienvenido, Julio Maturana, a Siren. Muchas gracias por la presentación. Sí, oye, hartas cosas, sí, po. A veces uno no se da cuenta de todo lo que es, hasta que lo escucha de otra persona. Sí, soy vegetariano hace como más de 20 años y me gusta la ciencia ficción, el rock, sí, de todo un poco. Multifacético. Para conocerlo un poco más, te pedimos que nos cuentes cómo es que convergen en tu vida los estudios de ingeniería hidráulica, el trabajo con los recursos energéticos y tu pasión por la ciencia ficción. Wow. Bueno, bueno, soy subsecretario de Energía, que es bueno, para los que tal vez no saben, es como la segunda autoridad de la República en términos de energía, digamos. Está el ministro y estoy yo. Eh, y la verdad es que viví en una constante novela de ciencia ficción, debo decirlo. Eh, yo más o menos sabía lo que era porque antes había trabajado en el Ministerio de Energía, pero sin duda los desafíos y cosas que suceden son del día a día, son bien interesantes. Ahora, ¿cómo convive esto con la ciencia ficción? Bueno, lo primero es que no he podido hacer mi programa, porque tengo este programa que hacía entrevistas a personas que habían leído algún libro, o incluso autores de libros, y hablábamos durante 30 minutos, una hora sobre el libro, ciencia ficción en general. Y ahora como subsecretario la verdad es que no he tenido mucho tiempo para hacer el programa. Pero, como les digo, o sea, he visto cosas que de verdad no sé si son realidad o ciencia ficción. Y lo veo todos los días en la subsecretaría de energía, digamos. En la energía en general. Lo que pasa es que la energía como tal pareciera ser un subgénero de la ciencia ficción. Siempre he pensado eso. Muy bien. La ciencia ficción tiene como principal elemento la especulación, en busca de respuestas ante lo desconocido y a partir de elementos que sí existen en el mundo y que son posibles en la ciencia, muchas veces moviéndose al límite de la realidad para aventurar el futuro. Tú has realizado investigaciones sobre la vulnerabilidad y el riesgo de las comunidades con un sustento energético eléctrico y sobre el retroceso glacial y su influencia en la disponibilidad de recursos hídricos. Ambos son efectos muchas veces del cambio climático en el país. ¿Ves reflejado en algunos relatos de ciencia ficción las temáticas o los estudios relacionados con el cambio climático y sus efectos en el planeta? Oye, es interesante porque, bueno, en la ciencia ficción, nosotros siempre, o sea, nosotros y nosotras cuando uno busca ciencia ficción, muchas veces se topa con estos relatos como apocalípticos, en donde el mundo se va a acabar o algo va a suceder, o incluso hay muchos relatos que son post-apocalípticos. Así como ya pasó todo esto y ahora estamos en una especie como de supervivencia, etcétera, etcétera. Y claro, muchas de las cosas que a veces uno hace desde la investigación de las ciencias, muchas veces es en miras de ese futuro como eventualmente apocalíptico. Cuando, por ejemplo, hice esa tesis respecto al retroceso glaciar, eh, uno hace todo el esfuerzo académico, digamos, de entender los glaciares, la influencia de los ríos, etcétera, pero al final lo que uno quiere saber es si es que se va a acabar el agua o no. Y si se acaba el agua o no, todas las consecuencias que eso puede traer, realmente es una novela de ciencia ficción como tal. O el tema del cambio climático, o sea, durante mucho tiempo todo el mundo pensaba que esto del cambio climático no era real, o que era solo una exageración, etcétera, pero probablemente la ciencia ficción se adelantó mucho digamos, estos relatos más científicos. Cuando uno lee algunas novelas, no sé, y ni siquiera novelas, para los que por ejemplo han visto películas así como Mad Max, en donde probablemente cosas relacionadas con el cambio climático afectaron a una sociedad distorsionándola completamente, son, ojalá que no sean futuros
digamos, que se lleguen a concretar, pero sí son un montón como de líneas posibles dentro de las cosas que podrían, valga la redundancia, pasar si es que todo sigue igual, si es que seguimos produciendo de la misma manera, si es que seguimos haciendo las cosas igual, etcétera. Ahora, últimamente he estado leyendo algunos textos de ciencia ficción, pero que son un poquito más esperanzadores, eh, que son más como de, bueno, ¿qué pasa si es que lo arreglamos todo y todo funciona? ¿Cómo sería nuestro futuro? Y yo creo que un poco la labor que hacemos nosotros ahora como país, no solamente desde energía, sino que incluso me imagino que aquí también en Sirén, con los recursos naturales, etcétera, es precisamente es como buscar esa alternativa de esa otra novela de ciencia ficción en donde las cosas sí resultan y en donde en unos años más la gente va a andar en autos voladores y todo va a ser bonito. Y ya te preguntaremos sobre eso también. Te adelantaste. Estamos en sintonía. La naturaleza es una fuente inacabable de misterios para la humanidad y por lo tanto es un espacio preferente para el desarrollo de relatos de ciencia ficción. En el año 2021, ALCID realizó conversaciones sobre ecoespeculación en las que se identificaron diversos aspectos de la ecología tratados en la literatura de ciencia ficción, o sería más correcto tal vez llamarlo ecoficción. ¿Podrías hablarnos de estos temas y de la relación que existe entre la naturaleza y los relatos de ciencia ficción? Sí, o sea, yo creo que, bueno, pueden haber muchas opciones, pero como decía antes, existe probablemente, principalmente dos corrientes que identifico yo. Una es en donde estamos absolutamente peleados con la naturaleza. Y ahí, bueno, tenemos todos estos futuros apocalípticos, posapocalípticos, en fin. O incluso estos futuros en que tomamos una gran nave espacial y decidimos abandonar un planeta que ya está muerto e irnos a otro, digamos. Y también está esta otra variante de la ciencia ficción, en donde al parecer algo resultó bien, digamos, y hicimos las cosas bien, y logramos, por ejemplo, mantener un equilibrio con la naturaleza, y no sé, se promovieron más, por ejemplo, las energías renovables, todas las casas tienen paneles solares, hay autos voladores, qué sé yo, o el combustible fósil ya no se utiliza. Eh, Tal vez no es tan no, no es tan puro, así como comentarlo de alguna manera, pero no sé si se acuerdan que en Futurama, era así como 1000 años en el futuro, ya no usaban combustibles fósiles, utilizaban otras cosas. Y ellos cuentan en un capítulo que tuvieron incluso una transición de pasar de los combustibles fósiles al aceite de ballena. Y cuando se acabó el aceite de ballena, empezaron a utilizar, digamos, como energía solar y qué sé yo. Espero que nosotros no pasemos por el aceite de ballena y que pasemos directamente a estas otras energías. Pero es posible, digamos. Y yo creo que esta otra relación entre la naturaleza y la ciencia ficción tiene que ser no solamente a través de los relatos, sino que también en la realidad, en donde podamos buscar una armonía y un equilibrio con la naturaleza. Y este mismo como búsqueda del equilibrio se vea reflejado en estos textos. Eh, Hay hartos textos, por ejemplo, que hablan, no sé, vamos a Marte, terraformamos Marte, Marte se vuelve un planeta verde y todos somos felices. Y yo siempre me pregunto, ¿y si podemos hacerlo en Marte, podríamos hacerlo en la Tierra? Yo no he leído, tal vez, bueno, no he leído todos los libros, pero nunca he leído un libro sobre cómo volver a terraformar la propia Tierra. Así como que tal vez las cosas no resultaron tan bien, o sí están resultando bien, y como que volvimos en un proceso de repoblar como la naturaleza y todo el tema. Sería como interesante verlo. Y espero que la humanidad también avance hacia allá, digamos, con todo lo que son las energías renovables y todos los temas. Ahora, probablemente no vivamos para verlo, pero Ojalá bueno. que sí. Bueno, por tu formación y por tu trabajo estás constantemente relacionado con conceptos como los que acabas de mencionar: energías limpias, energías eficientes, energías renovables, desarrollo sostenible, economía circular, eficiencia hídrica, movilidad sostenible, entre otros. En esa misma perspectiva, quisiera comentarte que Siren, gracias al esfuerzo de muchos hombres y mujeres profesionales con formación científica y con un alto compromiso público y social, trabaja constantemente para poder democratizar el conocimiento generado en torno a en los efectos del cambio climático, la implementación de fórmulas de desarrollo de agricultura inteligente y la construcción de políticas públicas agrícolas sobre la base de certezas científicas.
Estos conceptos científicos estarían influyendo positivamente en las nuevas generaciones que tienen compromisos concretos y ciertos, con cierto optimismo, como tú bien decías, frente a los temas medioambientales. Como dices tú en una entrevista por ahí, la ciencia ficción nos permite pensar cómo lo que hacemos en el presente repercutirá en el futuro próximo, tanto en el futuro próximo como lejano. ¿Crees que existe hoy en día una visión más optimista de la literatura de ciencia ficción en relación con los siglos anteriores sobre el futuro del planeta? Yo creo que no. O sea, a mí me gustaría, y por eso he estado buscando, como les comentaba antes, estos libros que son como más esperanzadores, ¿no? Pero cuesta encontrarlos. Generalmente la literatura que hoy día tenemos eh, es un poco más conflictuada, ¿no? Es un poco más como estos mundos apocalípticos, estas cosas que pasan. Ahora con la pandemia, por ejemplo, también lo mismo. Eh, eh, la mayoría de los libros son así. Ahora, hay otro tipo de libros de ciencia ficción también que son más como que en realidad son historias de vaqueros, ¿ah? Pero ambientados en el espacio, que son más estas como óperas espaciales, que claro, no tocan mucho el tema de la naturaleza. Como que nadie sabe qué pasó hace 1000 años atrás, pero en estos 1000 años siguientes estamos en el espacio, haciendo cosas, etcétera, etcétera. Eh, pero existe ese tipo de ciencia ficción, y existe este otro tipo de ciencia ficción que es muy apocalíptica, y, y que yo creo que de otra manera también refleja el sentir de muchos autores y autoras respecto a lo que está pasando hoy en día. Si nosotros no hacemos cambios, y cambios importantes, muy importantes, de aquí a unos próximos años, efectivamente, el planeta se va a deteriorar de manera importante. Y eso la literatura lo refleja. Si nosotros vamos a las literaturas, no sé, del 1800, eran literaturas probablemente mucho más soñadoras. La propia, digamos, el propio relato, ¿cierto? El primer relato de ciencia ficción chileno que retrata, ¿cierto?, una persona que a través de como este sueño, teletransportación, visita Júpiter y visita una sociedad completamente más evolucionada, con otros cánones, etcétera, etcétera. Lo que finalmente refleja es como una esperanza del futuro, y una esperanza mucho más abierta, en donde se ve que las cosas van a mejorar. Julio Verne, cuando piensa en viaje a la luna, digamos, también está pensando en la expansión de la humanidad, en ir mucho más allá, en una esperanza también de que las cosas como que van a empezar a mejorar. La literatura hoy en día tiene un grado de complejidad mayor, es verdad, y retrata muchos otros temas también, relacionados, por ejemplo, con lo interno, eh, y también relacionado con lo externo. Es mucho más compleja probablemente que años anteriores, pero sin duda refleja también un poco más el tiempo presente que estamos viviendo, en donde también es un tiempo donde hay mucha violencia, es un tiempo donde un clima se está deteriorando, es un tiempo también en donde existen incertidumbres como el tema energético, por ejemplo lo que está pasando ahora en Europa, etcétera, y eso se ve reflejado en la literatura. Ahora, igual existe la literatura esperanzadora, eso existe, y yo creo que de repente hay que buscarla. Todas las cosas que uno lea siempre tiene que leerlas también de un modo crítico, ¿no? Pensando en que es una visión, y que a veces hay que, como dicen los futbolistas, hay que darle vuelta. Excelente. La ciencia ficción utiliza constantemente la especulación sobre el uso indiscriminado de las tecnologías como un insumo para sus tramas. Las nuevas tecnologías influyen en la generación de escritores que estarían proyectando su uso en una forma más sustentable y más correcta, que nos podría incluso ayudar a superar los problemas medioambientales actuales y para tener una vida sustentable y en armonía con los recursos naturales, y considerándolas aliados para construir juntos un mundo mejor. ¿Qué tanto hay de utopía o de distopía en esta tendencia? Yo creo que hay mucha realidad. O sea, si hace, no sé, 10 años atrás a mí me hubieran hablado así, por ejemplo, en el ámbito energético, me hubiesen hablado de la electromovilidad, yo no lo hubiese creído tanto. Pero si me hablaban de autos voladores, sí hubiese creído. Básicamente porque, básicamente no sé, porque vi Volver al Futuro, y en Volver al Futuro habían autos que volaban, digamos. Y en 2015 se supone que iban a estar los autos que volaban. Entonces hace 10 años atrás yo pensaba, sí, vamos a llegar, vamos a tener autos voladores. Pero si me hablaban de electromovilidad, no.
no creo, lo dudo. Ahora, que lo miro en perspectiva, sí, pues pienso que primero vamos a tener electromovilidad antes que autos voladores, sin duda. Y por ejemplo, en, el Estado como tal tiene una meta de que el año 2035 solo se van a vender autos eléctricos o sustentables, podrían ser de otro material también. Los autos nuevos que se vendan solo pueden ser eléctricos o hidrógeno o lo que sea. No se van a vender más autos a combustión. Si alguien tiene un auto antiguo, sí puede revenderlo, pero autos nuevos, solo eléctricos. Y eso es casi de ciencia ficción. El futuro, totalmente, absolutamente futuro, absolutamente ciencia ficción. Entonces, más que una distopía o utopía, yo veo varias cuestiones que de repente uno leía hace poco tiempo, lee ahora, como una posible realidad, completamente. El hecho, por ejemplo, de sistemas energéticos como individuales o como cuestiones más sustentables, los paneles solares, etcétera, son cosas que están pasando ahora y que se van a empezar a masificar cada vez más. Ahora, también están las otras cosas malas, ¿no? Así como el racionamiento de agua y cosas así. Siempre salen esas cosas en los libros, como que la gente se da ducha en los libros y duran como un par de minutos y después se cortan. Porque todos los sistemas están como centralizados y cosas así. Bueno, esas cosas yo creo que también pueden llegar a pasar. Y también van a ser una realidad, más que una utopía o distopía. Eh, yo creo que uno tiene que mirar siempre la ciencia ficción como, como una imaginación, por supuesto. Alguien se imaginó esto, ¿no? Y mirarlo como una imaginación. Pero también toda la, todas las cosas de la ciencia, de las humanidades y todo, digamos, los desarrollos humanos, también comenzaron a través de una imaginación, en que alguien creyó y dijo, ¿sabes qué? Esto sí puede ser posible. Entonces, fíjate que sí podemos hacerlo, sí podemos hacerlo. Lo hicieron. Muy bien. Julio, tú has trabajado en proyectos energéticos que cambian la vida de las personas y que también mejoran sus condiciones. En los relatos de ciencia ficción, los mundos que se pueden renovar gracias al uso de energía o se pueden perder también por un mal uso de ella. ¿Crees que la energía como tema se encuentra presente en las narrativas de ciencia ficción Sí, pues. para cambiar el mundo y la, y la No, vida? sí, de hecho, hay hartos libros que su tema central es la energía, como tal. De hecho, o la energía es, por ejemplo, un factor, digamos, como habilitante o no de la trama en sí mismo. Yo, de hecho, me acuerdo que cuando leí hace años atrás ya el problema de los tres cuerpos de Chichili, eh, creo que el segundo libro, no el primero porque es una trilogía, el primero el problema de los tres cuerpos y el segundo creo que se llama El Bosque Oscuro. Creo que es en El Bosque Oscuro, y si no, bueno, estoy haciendo un gran spoiler, pero hay un tema, por ejemplo, con las naves. Ellos empiezan a salir de la Tierra, digamos, y empiezan a tener flotas, etcétera, etcétera. Y hay un problema con las naves relacionado con qué tan lejos podemos ir, o qué tan lejos, digamos, podemos avanzar. Y todo está relacionado con el tema energético. Y en el libro, por ejemplo, comentan que hay grupos de investigación para desarrollar, digamos, prototipos de motores para tener energía más eficiente para poder eventualmente después hacer los viajes, para poder trasladarse. De hecho, en una parte del libro ellos se trasladan como a la parte de Júpiter, Saturno, qué sé yo, etcétera. Pero para todo eso necesitaban naves que dieran el ancho, digamos, para aquello. Y eso estaba todo relacionado con la energía. Eh, Finalmente también hay un montón de libros, no sé, de esto de cuando las especies son muy evolucionadas, digamos, comienzan a recolectar la energía del sol y envuelven así como el sol en cascarones y todo eso. Eso es típico relato en muchos como libros digamos, de ciencia ficción, el tema de la fisión nuclear y fusión nuclear, qué sé yo, etcétera. La energía siempre es un factor habilitante para que los sueños en la literatura se puedan hacer realidad. Muy bien. Finalmente queremos pedirte que nos recomiendes algunos autores y títulos relacionados con ciencia ficción y temáticas específicamente de medio ambiente o recursos naturales que recuerdes y que nos puedas contar.
Oh, qué difícil. Esta es una pregunta difícil. ¿Puedo sacar una ayuda, no? ¿Puedo sacar mi teléfono? Pero Sacar claro. mi teléfono acá. Oye, para. ¿Pero que no recuerdas alguna? Sí, sí, no, es que, por ejemplo, aprovechando, mira, no, miren el teléfono. No, yo utilizo harto esta aplicación, puedo decirlo, ¿cierto? Sí, casi todo el mundo está en esta. La Goodreads. Y aquí uno va registrando los libros que lee. Igual leo hartos libros, entonces a veces se me olvidan algunos. Entonces uno va registrando los libros, va haciendo comentarios y va también, digamos, diciendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no y todo el tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo un montón de libros. A ver, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Oye, qué leer estos libros. Es que es una pregunta súper difícil. Ya, a ver. Mira, voy a recomendar varios libros. No sé si todos están relacionados con el tema de como de la naturaleza como tal, pero igual. Mira, primero voy a recomendar más que es una novela gráfica, ¿ya? Una novela gráfica que se llama Aldebarán, de Luis Eduardo Oliveira, Leo, que se trata sobre, bueno, son varios tomos, varios libros, pero puede leer el primero, el segundo, Aldebarán se llama el primero, y que trata sobre que la humanidad, digamos, en algún momento quería explorar otros planetas, ¿ya? Y resulta que mandan a un grupo de personas a otro planeta, a colonizarlo, etcétera, pero por todas esas cosas que siempre suceden en la vida, las comunicaciones se echan a perder y pierden la comunicación completa con la Tierra. Y resulta que, bueno, viven esa colonia, digamos, hace su colonia ahí en ese mundo, y viven ahí, en su propio mundo, sin conexión con la Tierra y con digamos, todo el pasado. Y es un relato de ciencia ficción porque es un planeta absolutamente nuevo, con nuevos seres, nuevas criaturas, etcétera, pero que viven en una nueva, digamos, armonía con la naturaleza, en donde no tienen tanta tecnología y donde tampoco conocen tanto el planeta. Entonces un poco están como a merced de lo que pueda pasar con la naturaleza y su entorno. Es una novela gráfica bien interesante, con paisajes súper bonitos, que a mí al menos me gusta un montón. Eh, Otra que puedo recomendar como literatura, bueno, esta es súper antigua, pero tiene sus cosas. Estrella Roja, de Alexander Bogdanov. Es de principio de 1900 y que básicamente, bueno, es ruso, entonces más o menos ya tienen idea de lo que pueda pasar. Una persona que está aquí en la Tierra es seleccionada por los marcianos para ir a conocer el sistema de Marte, que se parece mucho al comunismo, porque igual es un libro propagandístico. Entonces, pero ahí ellos, digamos, conocen toda una nueva relación digamos, con cómo ellos se relacionan con la naturaleza, cómo esta sociedad completamente distinta a la terrestre tiene, digamos, cómo sobrevive, cómo hace las cosas, etcétera, etcétera. Es bien también interesante como para pensar también en que la relación de la naturaleza con la humanidad no necesariamente es la única. Y la otra que me gustaría comentar, tal vez no está tan relacionado con la naturaleza, y ahí aquí paro, porque si no voy a comentar un montón de libros, es una... aquí he dicho mucho... Me arrepentí el que iba a decir, pero lo digo, no lo digo. Eh, ya, sí. Esta novela que se llama El Vivo, de Ana Starobinets. Sí, El Vivo se llama. Que básicamente aquí la gente es una novela en que la gente ya tiene un desapego muy grande, digamos, del entorno como tal, y todos viven en un medio virtual, en distintas capas del medio virtual. Entonces la gente ya se relaciona, digamos, si un grupo de personas tiene, por ejemplo, una relación de afectividad, tienen que relacionarse en cierto nivel del vivo. Es como un Facebook, así. Tienen que relacionarse en ese cierto nivel de la virtualidad. Si uno tiene una relación de trabajo con las personas, puede relacionarse en otro nivel, y así.
y de acuerdo a cómo uno también va viviendo en esta, digamos, en esta sociedad, va subiendo de niveles hasta los gobernantes que viven en un nivel, digamos, como el último nivel, que es como un nivel secreto al que nadie puede acceder. Lo interesante de esto es que todos tienen un desapego porque todos viven en este entorno virtual. Eh, lo interesante es que a pesar de que todos viven en un entorno virtual, cada vez que alguien entra a su propio entorno virtual, crea un entorno que le es, digamos, que le genera tal vez felicidad o tranquilidad, etcétera, y generalmente crean los entornos que hoy día nosotros conocemos y que en ese futuro al parecer no existen. Es una sociedad en donde existe un número fijo de personas y donde no pueden haber ni más ni menos. Y cada vez que muere alguien tiene que nacer alguien, porque es la única manera en cómo el mundo puede ser sustentable. Creo que son como 5.000 millones, algo así. Con 5.000 millones el mundo es sustentable. Menos de eso o más de eso no funciona. Entonces siempre tiene que mantenerse ahí en ese rango. Y para eso la gente también vive en esta virtualidad. Muchas gracias, Julio. Me encantó el relato que nos hiciste de cada uno de esos libros y esas recomendaciones. Así que vamos a dejar invitados a todos nuestros auditores para que busquen los libros y luego puedan comentar también esas lecturas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación muy interesante y agradecemos a todos nuestros auditores que nos han acompañado en este ciclo de charlas Naturaleza y Ciencia Ficción organizado por la Biblioteca de Sirén. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentarle algo? ¿Alguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta, sí. ¿Tú has, ¿Seguimos grabando? Sí, sí. Ah, ya, excelente. Tú tenías un programa de divulgación de la ciencia ficción. ¿Podría, yo sé que hay muchos escritores de ciencia ficción que escriben de muchas cosas, pero uno podría como identificar una línea que hace que los escritores de ciencia ficción chilenos sean distintos a otros? ¿Hay algún tipo de temas, relatos que sean como más característicos, más reiterativos en ellos? Yo diría que de todos los relatos que he leído así como chileno, la mayoría refleja que efectivamente Chile es un país de poetas, en el sentido de que todos son muy soñadores. Siempre, o la mayoría de los relatos tienen que ver con cuestiones de distintas temáticas, pero siempre en mundos exteriores. Hace poquito, de hecho, bueno, estuvo Leo acá, en este programa. Leí El Adiós Loxonauta. También todo desarrollado, ¿cierto?, en mundos exteriores, una aventura, etcétera. Como decía, muchas veces podría ser una aventura de vaqueros, pero es una aventura de vaqueros espaciales, investigadores espaciales. Hay otros relatos también que suceden en mundos, digamos, como exteriores, donde pueden haber distintos sistemas o incluso las historias tratan de reflejar cosas que suceden acá, cuestiones relacionadas con la discriminación, cuestiones relacionadas con lo LGTBIQ, cuestiones relacionadas con, por ejemplo, no sé, la discriminación también, muchas temáticas, o la violencia, etcétera, muchas como temáticas, pero que cuesta hacer el relato dentro de nuestro mismo espacio y es más fácil, digamos, llevarlo hacia afuera. O también he leído algunos libros en donde las cosas que suceden son en futuros mucho más adelante, en el mismo país, digamos, pero futuros mucho más adelante, en donde tal vez todas estas cosas como más oníricas, o todas estas cuestiones que uno más se imagina, pueden ser posibles. He visto muchos de esos recursos en la literatura. Igual es bastante entretenido porque también te da una perspectiva diferente a tal vez la literatura más tradicional de Chile, digamos, que son novelas que mucho más se resguardan en un cierto espacio temporal y que rememoran también muchas cuestiones históricas. Acá yo veo una cuestión mucho más de como de esperanza, de imaginación, tal vez. Sí. Aunque muchos apocalípticos, pero eso es propio de una cuestión de todo el mundo. Y sí, a propósito de eso, de la esperanza, en otra sesión yo había hablado un poco de esto, de lo apocalíptico, si la ciencia ficción tuviera algo de esperanza
en la humanidad y en el mundo. Hoy día vuelvo a hacerme esa pregunta. Mira, estaba justamente leyendo el artículo 103 de la nueva Constitución y dice: la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Si yo me voy a la ciencia ficción, en lo poco y nada que sé de ella, tengo la sensación de que toda esta humanidad que va como a vivir a otros planetas es como pensando, ya hicimos pebre vamos y vamos a hacer pebre otro planeta, es como eso. Entonces mi pregunta apunta si la ciencia ficción hace una crítica, porque yo siempre veo que habla de lo mal que está esto, del destrozo que se provocó, pero ¿hace la crítica de los responsables de aquello o simplemente se van a otro planeta? Claro, yo he leído relatos de ese tipo. Hay un libro bien interesante que se llama, lo tengo acá, Illuminae, que es una novela, pero a la vez es una novela gráfica. No tengo fotos aquí para mostrarlo, pero es un libro, digamos, que está escrito como con imágenes, códigos. La lectura, por ejemplo, no es tradicionalmente que uno va así, sino que a veces uno tiene que ir así o asá. Es bien, digamos, particular. Y ese libro trata sobre digamos, una sociedad, qué sé yo, que está en un planeta y sufren un ataque y tienen que todos escapar. Y resulta que en ese escape la nave que atacó el planeta los persigue, digamos. Y ellos tratan de encontrar una explicación del porqué. Y se dan cuenta que todo sucedió por una cuestión de dinero e intereses. De que la nave que los atacó en realidad quería explotar los recursos de su lugar y que de otra manera tampoco quería que quedaran testigos. Entonces, es bien interesante la novela porque finalmente, si bien es cierto, muestra este mundo de afuera, del espacio, etcétera, en realidad está haciendo un relato de las corporaciones y cómo las corporaciones explotan los recursos naturales y cómo están además dispuestas a todo, incluido a hacer desaparecer un montón de gente con tal de ellos tener su propia historia o versión. Lo he visto en otros libros también, sobre cómo uno puede esconder a veces una crítica tal vez al sistema, a corporaciones de repente, a los que también destruyen como la naturaleza en otros casos. Tal vez no tan directo, pero sí a través de estos relatos que uno después de mucho leer dice: esto se parece harto a algo que yo vi. Sí. Bueno, muchas gracias, Julio, nuevamente por su visita a Siren. Sí, encantado.